Lambayeque es una región marcada por la historia, la fe y la fuerza de su gente. Desde las comunidades altoandinas hasta los barrios urbanos, distintos colectivos vienen trabajando para que más voces se involucren en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y solidaria. En este capítulo recorremos Lambayeque para conocer cómo la participación ciudadana toma forma a través de su cultura, la educación, la fe, la salud, el liderazgo juvenil y el emprendimiento, y cómo estas iniciativas fortalecen la vida colectiva desde el territorio. Hoy iniciamos nuestro recorrido en la ciudad de Chiclayo, una ciudad conocida por su historia, por su fe y por la calidez de su gente. Aquí vivió durante muchos años el Monseñor Robert Prevost, actual Papa León XIV, quien es conocido por su cercanía con la gente y su interés por las causas sociales. Dentro de los aspectos que podemos destacar que más incentivó también Monseñor Prevost, no solamente nos decía a través de una charla, pues una meditación que muy bien nos podría decir a todos los formadores o seminaristas, sino también con su ejemplo. Él era muy cercano, era el primero en ser cercano a todos y quería que todos nosotros también seamos cercanos a la gente. Bueno, el padre fue un hombre muy caritativo, ¿no? Se le ve su carita, irradia esa bondad, ¿no? Cuando uno lo ve a él, no sé, nos da mucho ánimo, ganas de seguir uno acompañándolo, seguir su forma de ser de él, no pegada a la iglesia, a los más pobres. Siempre él nos gusta su forma de ser, ¿no? Es un padre muy humilde. Caramba, como se preocupaba como cuánto mes está, primero que le dije por el prójimo, no miraba caras, nada, cuando quería hacer un acto de bondad lo hacía. Después de más de 4 horas de viaje desde Chiclayo, hemos llegado a la localidad de Incahuasi, que se encuentra en la provincia de Ferreñafe. Aquí nos encontramos en las alturas de la región de Lambayeque. Muchísimas gracias, profesor Armando, por recibirnos aquí en Incahuasi. Y quisiera comenzar un poco esta conversación con que nos pueda contar un poco justamente de ese lugar. Incahuasi es una comunidad eminentemente quechua. De los 17.000 pobladores que aproximadamente somos, el 80% somos quechua hablantes, son bilingües, ¿no? En la mayoría. El quechua aquí es valorado, digamos, por todos, también los jóvenes, los niños. Trabajamos justamente utilizando como un potente recurso lingüístico de los niños para transmitir conocimiento en sus propias lenguas. Entonces al niño le digo, el niño inmediatamente me va a entender y va a mejorar su clase, va a aprender más. Pero si yo le hablo en castellano, el niño me va a quedar un poco, porque son niños monolingües, quechua todavía, me va a quedar mirando, ¿no? Pero en el proceso enseñamos castellano ya, por eso hay horarios. Y por eso es que se valora como un aspecto de mi pertenencia, a mí, de mi identidad y de mi autoestima. Aquí un grupo de universitarios ha traído sus micrófonos, sus cámaras y sus ganas de escuchar. Ellos son Hatari, que en quechua significa despertar. Y justamente eso es lo que buscan, que las comunidades indígenas despierten, pero no con discursos ajenos, sino que puedan contar sus propias historias. Hola Edison, muchas gracias por recibirnos y poder conocer un poco más del trabajo que hace Hatari. Así que quisiera por favor que te puedas presentar, puedas contar cómo nace justamente esta iniciativa. Bueno, Hatari para mí significa un sueño. Inició el año pasado en una experiencia que tuve en la selva. Fue un cortometraje documental que se grabó con el gobierno Guajún. Y es muy diferente el hecho de que te cuenten sobre la minería ilegal, que tú lo veas con tus propios ojos.
y con ese proyecto documental pude ser parte de un laboratorio en Lima. Eso también fue, digamos, la raíz de Hatari, porque conocí a chicos que hacen cine en las comunidades indígenas de Ayacucho. Entonces, que las comunidades puedan contar sus propias historias, para ustedes, ¿qué implica? ¿Qué significa justamente esto? A través de que ellos mismos puedan contar sus historias desde nuestra trinchera, que es el cine, buscamos que sean los pobladores quienes no tengan que recurrir, por ejemplo, a otras empresas necesariamente para que armen videos publicitarios quizá, sino que sean ellas mismas quienes no tengan que esperar a que pase eso. Y además son ellas quienes deben de contar sus propias historias, porque son ellas quienes viven su historia, quienes viven su memoria y quienes viven sus problemáticas. No es un proyecto cinematográfico como tal en el sentido de que queremos formar a cineastas en Incahuasi, sino que queremos dar este conocimiento de lo que vamos aprendiendo y de lo que seguiremos aprendiendo acá del equipo, para que ellos mismos entiendan al cine como una herramienta de sus voces. Parece bastante importante el trabajo que realizan, porque bastante veces se critica justamente que muchas veces voces externas llegan para contar las historias de las personas, ¿no? Entonces es muy importante que ellos justamente les den estas herramientas que da el cine, justamente como dices tú, no necesariamente van a hacer cine, pero van a tener herramientas para contar sus historias. Y ahora también se habla mucho de representatividad, ¿no? De representación, no solo en el cine, sino en general en varios aspectos, ¿no? De repente en la televisión, pero también, por ejemplo, en la política. Y justamente con eso quería preguntarte, ¿crees que esta iniciativa finalmente también tiene algún impacto en cómo, en crear democracia, en crear de repente ciudadanía? Yo creo que definitivamente sí. Al promover que los mismos chicos alcen sus voces y generar estos diálogos acerca de ellos mismos, creo que tienen este marco gigantesco que es la democracia, aprovechar sus herramientas, su cultura, porque es algo importante de mencionar, que acá en Incahuasi, como en muchas comunidades, ellos tienen los recursos. Lo que no tienen es, digamos, muchas veces la logística. Durante 3 días, esos talleres se convierten en un espacio de aprendizaje colectivo. Los y las estudiantes aprenden a reconocerse como narradores y narradoras de su realidad. Tenemos claro de que somos el medio para que la comunidad pueda acceder a estos recursos, en este caso en el cine, y utilizar esta herramienta para que puedan ellos empezar a contar desde sus propios territorios esas problemáticas que los aquejan, esas historias que muchas veces están siendo olvidadas, y partiendo justamente desde los niños y de los jóvenes. ¿Ustedes han visto en este tiempo que han venido trabajando con jóvenes algún cambio en ellos a partir de su participación justamente en los talleres? Desde el primer momento en que dimos el taller, notamos que aquí los jóvenes en su mayoría son cohibidos, les da mucha vergüenza de alguna manera hablar de lo que sienten, de lo que piensan. Este espacio ha permitido que ellos pues encuentren un lugar en que se expresen de forma libre, sin necesidad de ser juzgados, y que las opiniones, como siempre les decimos, ninguna es correcta o incorrecta, son puntos y perspectivas de vista, y que ellos desde luego en esta segunda edición hemos observado ese cambio, ¿no? Que ya no tienen miedo a hablar sobre sus costumbres, es más, nos enseñan a veces palabras también en su idioma, en su lengua materna, que es el quechua norteño. Entonces ha permitido generar un vínculo más cercano con ellos. ¿Cómo se transforma el espacio educativo cuando justamente con espacios como Hatari se vuelve un lugar de creación comunitaria? Bueno, creo que para nosotros hacer cine desde las comunidades es un acto de resistencia por seguir incentivando a los jóvenes a formar parte de estas iniciativas, y de resistencia para que estas comunidades que muchas veces han sido dejadas de lado tengan una herramienta para que ellos puedan expresarse libremente. ¿Qué le dirías a esas personas que creen que solo hacer democracia es quizás militando en un partido, involucrándose directamente en política y no tanto desde lo cultural y comunitario como es lo que hacen ustedes? Bueno, creo que la política y el quehacer democrático es inherente al ser humano,
Y bueno, estos espacios desde luego generan una participación colectiva entre las comunidades, las empoderan, las hacen más accesibles de alguna manera para que también las políticas que se puedan implementar sean en favor de ellos al final de cuentas. Entonces permite desde las diferentes perspectivas que la democracia siempre va a estar presente en nuestras vidas para exigir no solamente nuestros derechos, sino también el cumplimiento de nuestros deberes que tenemos al final como ciudadanos. Muchas veces se ignora las voces de las comunidades, pero Hatari apuesta por ellas, porque contar tu historia también es un acto de democracia. La ciudadanía se construye en lo cotidiano a partir de valores que se practican y se transmiten. En Lambayeque, ese legado continúa en organizaciones como Somos Ciudadanía, que trabajan para acercar a más personas a la participación y al ejercicio de sus derechos. Somos Ciudadanía viene trabajando directamente con la sociedad para poder, dentro de ello, poder empoderarla, para poder también tener una sociedad más justa, más libre, más sustentable con el tiempo también. Al mismo tiempo, el poder brindar en la parte de educación con el tema de las escuelas que se han realizado hasta la fecha, con las diferentes temáticas que se han tocado. Y también, bueno, en este caso, en la actualidad estamos con la parte de generación de contenido para todos los seguidores que tenemos en las diferentes redes sociales. Eric, ¿qué sueñas para el futuro de Somos Ciudadanía? Creo que desde Somos Ciudadanía lo que más quiero es que podamos, evidentemente, seguir en la misma línea en la que hemos estado porque lo hemos hecho muy bien, pero poder tener más alcance, ¿no? Llegar a más personas, a más jóvenes, poder darles más material, educación, para que puedan tener iniciativas en favor de la sociedad, ¿no? Impactar y que ellos, desde el contexto en el que pueden estar, puedan incidir más en la ciudadanía, ¿no? Creo que si nos involucramos bien, podemos ir generando cambios positivos para nosotros mismos y para la sociedad en general. Hola Emma, un gusto. Quisiera que me cuentes un poco qué estudiaste y cómo te enteraste de la Escuela de Mujeres de Somos Ciudadanía. Y bueno, me enteré de la escuela, ¿no? Por redes sociales, específicamente por Facebook e Instagram. En realidad fue para mí un momento bastante oportuno, bastante crucial en mi vida, puesto que venía atravesando por diferentes tipos de crisis, digamos, existenciales, donde ni siquiera me podía encontrar a mí misma. Entonces siento que fue bastante satisfactorio, bastante oportuno, porque yo quería comenzar a conocerme, pero conocerme en qué aspectos, ¿no? En una participación ciudadana, desarrollando mejor mi liderazgo, mis habilidades, ¿no? Entonces fue para mí bastante crucial y significativo para mi vida. ¿Cómo ves tú la situación de la mujer en Chiclayo? ¿Estás en Chiclayo, en Lambayeque? Si nos puedes comentar un poco de eso. Pues bien, sabemos que en tiempos antiguos, ¿no? En tiempos pasados, por historia, que lamentablemente a la mujer mucho se le oprimía, sus derechos se veían vulnerados, era relegada al silencio. Entonces, actualmente sí ha habido una evolución a nivel tanto mundial, a nivel nacional y, por qué no, regional, ¿no? Entonces, y distrital. Entonces yo siento que sí, evidentemente en Chiclayo ha habido una participación bastante efectiva, bastante eficiente por parte de las mujeres, ¿no? Siento que ha sido fundamental y trascendental nuestro papel, ¿no? Porque ya se nos está dando una mayor oportunidad a nosotras de ser escuchadas, de ser respetadas, de ser valoradas y sobre todo de ser, ¿por qué no, honradas? Participar también implica cuestionar desigualdades y abrir conversaciones necesarias. La democracia no solo se pone en práctica ejerciendo un voto, sino también cuando la comunidad se organiza para defender sus derechos. Hoy vamos a conocer la historia de un grupo de jóvenes que desde la diversidad y la salud amplían los márgenes de participación. Un Mundo con Cero Estigmas nació como un canal de TikTok, pero detrás de los videos hay una comunidad que trabaja en favor del acceso justo a la salud, una vida libre de estigmas y el acompañamiento emocional. Hola Víctor, muchas gracias por recibirnos aquí y que nos puedas contar un poco más sobre Cero Estigma y también sobre tu activismo. Mi camino del activismo realmente podría decir que comenzó un poco tarde, quizás, por decirlo de una manera. Comenzó principalmente en la universidad, donde conocí a mi mejor amigo.
el cual él es una persona que pertenece a la comunidad, él es una persona gay y es VIH positivo. Él fue mi mejor amigo mucho antes de saber de su diagnóstico y bastante antes también de saber que pues, era gay. Sin embargo, uno de los puntos de inflexión que más me sensibilizó, por decirlo de alguna forma, fue el genuino miedo que tenía por decirme que él era VIH positivo más que él era gay. Supongo que eso fue lo que más me sensibilizó, me acercó al mundo del activismo y me impulsó a trabajar estos temas. Víctor, ¿qué tan importante crees que es que estas conversaciones sean justamente parte de la discusión pública, ¿no? Que no solo se queden de repente en ámbitos, ¿no?, de la salud o privados, de las personas que de repente tienen alguna cercanía al tema, ¿no?, ya sea por propia experiencia o de repente a partir de amigos y familiares, sino que sea una discusión que realmente sea permanente o sea de alguna forma continua como discusión pública? Técnicamente sí está siendo discutido, pero muchas veces está siendo discutido para difundir una agenda en concreto, que muchas veces se toma la educación sexual integral como que se intenta adoctrinar a los niños hacia ciertas prácticas, o sea, ciertas orientaciones, o que se está intentando pervertir a las personas, de no ser por los múltiples activistas que están haciendo su labor, de no ser por la información que se difunde en redes, prácticamente no se hablaría del tema. Existe casi un olvido del estatal por las personas que viven con VIH. Existe un problema de la salud pública muy grande, sistémico ya prácticamente, en el que si no se discute estos temas jamás llegará a la resolución. La única manera de poder solucionarlos es hablándolos, es conociéndolos, es discutiéndolos, es traerlos a la mesa y plantear soluciones reales, conscientes y favorables para la población, porque al final de cuentas es eso. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cómo imaginas un futuro, ¿no?, deseado para tu comunidad o para Chiclayo y también para los jóvenes en general aquí en Perú? Me encantaría que fuera una sociedad más justa, más abierta, donde podemos decir que existe realmente la dignidad humana, donde genuinamente una persona sea capaz de ir, salir, disfrutar de su vida, vivir plenamente sin el miedo al señalamiento, sin el miedo a la discriminación, sin el miedo a sufrir estigmas, sin el miedo a sufrir burlas. Y creo que se puede hacer. Sé que se puede hacer y sé que se va a lograr. Quizás no mañana, quizás no pasado, pero se va a lograr. Con la ayuda de diferentes organizaciones, con la organización de diferentes jóvenes, se puede lograr ese cambio. Personas que viven con VIH, personas migrantes, personas LGTBIQ+, y activistas aliados nos muestran que la democracia también se defiende desde el cuerpo, la voz y la visibilidad. En contextos de mayor vulnerabilidad, el acompañamiento cercano y el trabajo comunitario marcan la diferencia. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Hola estás? Renato, Mucho gusto. Cuéntame un poco, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Bien, mucho gusto. Ricardo, director de la ONF Projectai, con Renato acá presente justamente con el orden de voluntariados. Y sí, estamos en una zona estratégica que es Cristo Redentor. Por ahí veremos un cristito ahí más arriba. Estamos en toda la zona de ampliación Simón Bolívar. Justamente nos encontramos en una zona estratégica porque es una zona que junto con la señora Violeta, que está por ahí justamente, se alimenta a las zonas, a las familias de toda esta zona, de toda esta periferia, que son más de 250 familias, entre niños en condición de pobreza, situación vulnerable. Esta zona se llama Comedor Señor de los Milagros, ¿no? Y es una zona muy bonita porque es una zona que tiene mucha historia con Chiclayo, mucha historia de liderazgo femenino, mucha incidencia política, pero lo más importante que hay mucha participación ciudadana a nivel de democracia. Es algo que nos hizo decir, oye, queremos acá participar, trabajar, y hasta el día de hoy hay muchas cosas seguro por contarles a ustedes. Perfecto, ok. Muchas gracias Ricardo y bueno, también Renato, así que vamos a seguir conversando sobre esto. Ricardo, dime, ¿cómo nace Projectai? Y también nos puedes contar un poco qué significa esto. Claro, Projectai significa pueblo sostenible, es el quechua norteño, tiene un poco ese tema de identidad, de representatividad de la región Lambayeque. Projectai nace como una iniciativa en la
prevención y promoción social desde la salud mental a niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza extrema. Actualmente los ejes son justamente con enfoque familia, de derechos humanos. Ricardo, ¿tú ves una relación del trabajo que están haciendo con, de alguna forma, el impacto en la democracia, en digamos, tener un mejor país, en buscar justamente un mejor país más participativo también y con personas que tienen mayor conocimiento de sus derechos y de lo que pueden hacer? Sí, totalmente de acuerdo. Es justamente este enfoque de derechos humanos. Entendemos de que para poder mejorar a una población hay que identificar qué derecho está siendo vulnerado. En este caso trabajamos derechos de educación y salud como principales. Si hablamos en un marco legal, identidad, salud, educación y otros afines. Y sí, hacemos democracia porque no nos limitamos a hacer una obra social, entre comillas, y ya la foto y se acabó, sino que los aprendizajes, las vivencias, hacemos que jóvenes de nuestra organización participen en mesas de trabajo. Mesas técnicas como el Coregna, como el CONA, como la Gerencia Regional de Programas Sociales, donde hay mesas de trabajo que es el Coreju, que es la plataforma de voluntariado. Y justamente esos espacios concertados que son instancia política pública es donde no solamente mi ONG, son varias organizaciones que participamos y hablamos de nuestras experiencias y cómo estas experiencias podrían replantear o mejorar una política pública. Ricardo, ¿cuál crees que es el gran sueño de Kururay Yactay, ¿no?, para los próximos años? Dos cosas. Veo a la ONG como una organización emblemática, representativa en la región, en el macro norte peruano, que cuando digan o escuchen Kururay Yactay digan, es una ONG que influye tanto políticamente, influye ciudadanamente y en salud mental, ¿no? Y el otro punto es que, bueno, se aspira todavía en un par de años a que podamos tener un centro propio donde podamos acoger a niños en situación de pobreza. Hola Renato, un gusto. Dime, ¿cómo te involucraste tú en esta iniciativa de Kururay Yactay? Bien, básicamente yo a Kururay Yactay ingresé a realizar aquí mis prácticas profesionales, ¿no? Para comentarte un poquito la historia, yo tenía la opción de irme o a la ONG o a otra entidad, pero como básicamente me interesaba más conocer un poco el trasfondo y sobre todo ser un ente activo, ¿no?, con lo que vienen a ser las poblaciones vulnerables, porque una cosa totalmente distinta es que tú veas cómo es Cristo Redentor por medio de fotos, de imágenes, de noticias, y otra cosa totalmente distinta es que tú estés aquí de manera presencial trabajando activamente con la población, ¿no? Bueno, básicamente yo ingresé aquí en el 2022, como te digo, por motivo de mis prácticas. Al finalizar, Ricardo justamente ya conversando conmigo, ¿no?, me ofreció continuar como un miembro ya, en este caso permanente de la ONG. Y Renato, ¿cómo crees que Kururay Yactay finalmente impacta en la democracia, en cómo seguir creando democracia? Justamente nosotros promovemos lo que es la participación de poblaciones y de comunidades que históricamente han sido bien excluidas o que no han tenido la participación necesaria como tal, ¿no? Justamente para comentarte un poco aquí en Cristo Redentor, lo que nosotros hicimos en un primer momento fue hacer un diagnóstico situacional de todo lo que es la zona misma, ¿no?, Cristo Redentor. Porque de nada me sirve a mí o de nada nos sirve a nosotros venir con algo ya planificado que de repente lo hemos trabajado en otro lugar, nos ha dado éxito y de repente por la emoción o la euforia simplemente venimos aquí y replicamos eso sin tener en cuenta el contexto social que tienen cada una de las personas. Muchas gracias, Renato, por compartirnos también parte de la historia de Kururay Yactay y también cómo te uniste, ¿no?, y cómo es tu perspectiva también como psicólogo en el trabajo y en el impacto que puede tener este tipo de organizaciones en la sociedad, pero también en la democracia finalmente. Estas experiencias toman distintas formas en la ciudad. Seguimos recorriendo Chiclayo para conocer otros espacios donde la participación se transforma en acción comunitaria. Estamos en el Centro Santa Ángela y nos acompaña Pina Mundaca, que es directora justamente de este centro, así que vamos a conversar un poco sobre este lugar. El Centro Santa Ángela contamos con 3 programas: el programa de ciudadanía activa, el programa de prevención de la violencia de género y el programa de formación y acción comunitaria para el buen vivir. ¿Qué significa para ti personalmente acompañar a personas en situación vulnerable, quizás específicamente también mujeres en situación vulnerable, para
fortalecer sus capacidades y fortalecer sus derechos. Creo que acompañar es transformar la vida de las personas dándole recursos para que posteriormente ellas de forma independiente puedan continuar ejerciendo y compartiendo con otras mujeres. Pina, ¿puedes comentarme por qué crees que el trabajo como el que realiza Centro Santa Ángela es importante para la democracia y también para el respeto, digamos, a la defensa de los derechos de las personas? Porque nosotros apostamos por el fortalecimiento de capacidades y que ellos reconozcan y ya le he expresado sus deberes y sus derechos. Es uno de nuestros enfoques, los derechos, y creo que acá es importante porque cada programa formativo te orienta cómo incidir de manera organizativa en mi comunidad y a poder exigir y ser una voz para quienes no son escuchados. Entonces, el Centro Santa Ángela te brinda este empoderamiento, este reconocimiento también de las diversas dimensiones, porque vemos el desarrollo humano integral y cómo con estas herramientas tú puedes involucrarte, vincularte y no ser indiferente con lo que está pasando en el distrito, en la región y en el país. Muchísimas gracias, Pina, por compartirnos parte de la historia y de lo que hace en el Centro Santa Ángela, ¿no? Es sumamente importante porque no solo le dan herramientas o conocimiento teórico, ¿no? Sino, como dices tú, ya las personas que participan de estas formaciones además ¿no? Toman acción y se involucran para hacer veeduría o digamos las distintas actividades que justamente nos has contado. Muchas gracias por compartir y esperamos que puedan seguir haciendo ese trabajo por mucho tiempo. Hola Manuela, ¿podrías presentarte y también contarnos cómo es que llegaste al Centro Santa Ángela? Mi nombre es Manuela Alejandra Ñiquen Lisa. Yo he llegado al Centro Santa Ángela después de participar en el programa formativo de la Escuela de Líderes en el año 2023. Si pudieras describir un poco cómo era quizás tu situación previo a participar de esta escuela, de este programa, y justamente cómo te ayudó, ¿cómo nos podrías contar eso? Yo tenía muchas inseguridades al inicio. Siempre he querido participar de espacios ciudadanos de incidencia para contribuir a la mejora de mi ciudad. Pero estas inseguridades no hacían que yo participara de estos espacios. En el proceso formativo de la escuela, además de empoderarme, de fortalecer mi autoestima, de poder aprender sobre temas de gestión pública, que fue el programa en que yo participé, específicamente en temas de vigilancia ciudadana, ¿no? Y de acción ciudadana, es que después de todos estos 8 meses, en mi barrio pude conformar un comité de gestión de obras, junto con mi papá, junto con los vecinos, frente a una problemática que también identificamos, ¿no? Que ocurrió el año pasado, que fue que abandonaron una obra de mi cuadra, que afectó muchísimo a la población ahí, tanto en temas de salud, ¿no? Aparte nos sentimos defraudados y engañados por la municipalidad porque estuvo suspendida como 2 años. Entonces todos esos conocimientos que adquirí en la escuela me permitieron el poder participar, atreverme a participar y a conformar el comité. Yo soy parte actualmente de la junta directiva del comité como secretaria, ¿no? Y todos esos aprendizajes los he trasladado a ese espacio. El empoderamiento femenino también se fortalece cuando acceden a autonomía económica. Para muchas mujeres, emprender es una forma concreta de liderazgo y organización. Hola Melina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Chiclayo, en tu ciudad, y nos gustaría conocer más sobre la Cámara de Mujeres Emprendedoras y Empresarias. Esto empezó hace más de 3 años, específicamente en febrero del 2023, como una iniciativa de poder empoderar a las mujeres de nuestra región. Y lo que buscamos es el desarrollo de sus emprendimientos, partiendo primero desde el empoderamiento femenino, ¿no? Buscamos su autoestima personal. Luego de esto, el empoderamiento, que se crean de que sí pueden salir adelante, y en base a eso nosotras nos creemos que somos este nexo entre el gobierno, entre las instituciones privadas como universidades y las emprendedoras. Si pudieras destacar alguna historia en particular beneficiaria justamente de alguna mujer empresaria o que ha justamente podido emprender a partir de los beneficios que ha obtenido por aliarse a la Cámara o adherirse a la Cámara, ¿nos podrías compartir una historia de esas? Tenemos una historia que
que destaca mucho, que siempre la recordamos. Ella vive en un asentamiento humano que está a las salidas de Chiclayo y empezó por ahí haciendo el uniforme de sus hijos, ¿no? Entonces se une a la cámara y nosotros le empezamos a capacitar. Empezamos con el empoderamiento, la autoestima, ella se creó o que podía tener su propio emprendimiento y luego de eso le vimos todas las oportunidades que podía tener. Hubo una oportunidad de jóvenes productivos, ella es una mamá joven de 4 hijos y se inscribió, estuvimos acompañándola con el desarrollo de su plan de negocios y en base a eso ella pudo ganar uno de los capitales semillas de jóvenes productivos, les entregaron los materiales y ahora ya tiene su taller industrial en el 2º piso de su casa, distribuye a instituciones, a los colegios, hace uniformes, entonces es una historia bonita de cómo es que puede crecer alguien a veces sin tener los conocimientos o teniendo hijos, ¿no? Que también es difícil. Justamente, ¿cuál es la diferencia para ustedes entre emprendedoras y empresarios, no? Sí, bueno, cuando una mujer es emprendedora es porque recién está empezando y cuando pasa el siguiente paso ya, que es el ser empresaria, es cuando ya ves que la capacidad de tu negocio es tan grande que necesitas contratar a otra persona, pero que para eso tienes que estar capacitada, ¿no? Porque si no el negocio se desmorona. Entonces ahí es donde nosotros damos ese respaldo para que puedan dar ese paso, pero que sea un paso seguro, ¿no? Que se mantenga en el tiempo. A veces cuando hablamos de economía pensamos que hablamos de las grandes empresas nada más y a veces no lo relacionamos con el día a día, con las acciones económicas que hacemos todos los días y cómo las mujeres, ¿no? Justamente muchas veces quienes son también madres, ¿no? Todo el tiempo están administrando el hogar, administrando la economía. Y qué importante que ustedes se enfoquen justamente en fortalecer esto, ¿no? Y que puedan ellas además trabajar, emprender algún negocio y alguna idea y liderar, ¿no? Liderar desde distintos ámbitos. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Por poder habernos compartido parte de la historia de la cámara. Estamos con Gabriela Díaz Ríos y quisiéramos saber justamente a qué te dedicas, cuál es tu emprendimiento. ¿Y cómo así eres parte de la Cámara de Mujeres Emprendedoras y Empresarias? Mi emprendimiento se basa en lo que es la elaboración de piezas de bisutería, donde empleo lo que son piedras naturales y metales no preciosos como es el acero. Bueno, yo ingresé a la Cámara de Mujeres Emprendedoras hace ya aproximadamente más de 2 años. Si bien es cierto, yo ya tenía mi emprendimiento, pero me faltaba pulir mi emprendimiento. ¿En qué sentido? Tal vez en las capacitaciones, ¿no? Prácticamente a raíz de la cámara empecé a asistir a capacitaciones donde ya me capacitaban para poder llevar mi emprendimiento a otro nivel. ¿Basado en qué? En la presentación de mi producto. Dime, Gabriela, ¿tú consideras que participar de esos espacios como el de la Cámara de Mujeres Emprendedoras y Empresarias te ha permitido de alguna forma tener ser parte de una ciudadanía más activa? Efectivamente, mira, cuando yo ingresé a la Cámara, como te digo, ingresé como una emprendedora, ¿no? Con mi emprendimiento, que era la elaboración de accesorios, ¿no? Pero ahora, conforme ha ido pasando el tiempo, ya también esto me ha servido a mí para poder fomentar a más mujeres a que también vean el arte de la bisutería como un medio de emprendimiento para ellas, ya que yo dicto talleres, ¿no? Para lo que son mujeres vulnerables, jóvenes, niños, con la finalidad de que vean en la bisutería una manera de emprendimiento que les pueda generar un ingreso también a ellas. En Lambayeque la participación se vive de muchas maneras. Hoy aprendimos que se construye cuando las comunidades cuentan sus historias, cuando se fortalecen liderazgos, cuando se cuida el bienestar, cuando las mujeres impulsan sus proyectos y cuando las personas deciden involucrarse. El cambio comienza ahí, en lo cotidiano, en lo local y en quienes apuestan por transformar su entorno.